El viento frío azotaba las estrechas calles de un pequeño pueblo estadounidense, haciendo vibrar las ventanas de los restaurantes y haciendo parpadear las luces de neón que intentaban desesperadamente calentar la noche. Afuera de uno de esos restaurantes, un hombre estaba desplomado contra la pared, con la ropa desgarrada, el cabello despeinado y el rostro marcado por las cicatrices de una batalla que nadie más podía ver. Sus piernas se negaban a llevarlo, obligándolo a sentarse en una destartalada silla de ruedas, y sus ojos hundidos contaban la historia de incontables noches sin refugio. Era el tipo de hombre al que la gente pasaba de largo sin mirarlo dos veces. Alguien a quien el mundo ya había juzgado, etiquetado y abandonado. Pero dentro de ese restaurante, el corazón de alguien estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Sparkles, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la compasión, tómate un momento para darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribirte a Kindness Corner para que más historias como esta puedan conmover corazones en todo el mundo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. La camarera, Emily, no era ajena a las dificultades. Con solo 24 años, la vida le había enseñado lecciones mucho más pesadas que sus años. Trabajaba turnos dobles, balanceando bandejas de platos humeantes y tazas de café con una sonrisa cansada. Mientras, adentro, se preocupaba por las facturas que se acumulaban en la encimera de la cocina y por la matrícula escolar de su hermano menor, que siempre parecía inalcanzable. Sin embargo, por muy cansada que estuviera, Emily llevaba consigo una fuerza silenciosa, una que veía a través de la suciedad y la desesperación de los hombres de afuera y reconocía algo que la mayoría ignoraba: su humanidad. Cada noche, después de atender a su última ronda de clientes, le traía un tazón de sopa humeante y una rebanada de pan. Nunca le preguntaba su nombre, y él nunca se lo ofrecía. Solo sabía que sus ojos, aunque nublados por la tristeza, se suavizaban cada vez que ella le ponía comida. A medida que los días se convertían en semanas, Emily empezó a notar los susurros de otros clientes. Algunos ponían los ojos en blanco ante su compasión, murmurando que ayudar a los mendigos solo fomentaba la pereza. Otros negaban con la cabeza con lástima, convencidos de que los hombres habían desperdiciado su vida y no tenían a nadie a quien culpar excepto a sí mismos. Pero Emily nunca dejó que esas voces cambiaran su corazón. Recordaba las noches en que ella y su hermano se acostaban con hambre, esperando a que su madre regresara del trabajo, solo para descubrir que ella se había saltado su propia comida para que ellos pudieran comer. Emily conocía el hambre, conocía la desesperanza, y sabía que la más mínima bondad a veces podía parecer un milagro. El mendigo, aunque frágil de cuerpo, llevaba un aura de misterio. Sus cicatrices insinuaban luchas indecibles. Su silencio no era de orgullo, sino de profundo dolor. Y aunque permanecía sentado en silencio junto a la ventana del restaurante, viendo pasar la vida, su presencia era innegable. Poco a poco, el pequeño acto de bondad de Emily se convirtió en un vínculo del que ninguno hablaba, pero que ambos apreciaban. En las noches en que la nieve cubría las calles, ella le daba panecillos extra envueltos en servilletas. Cuando las tormentas sacudían las ventanas del restaurante, ella le servía la sopa un poco más llena de lo habitual, fingiendo no notar la mirada de desaprobación de su gerente. Entonces llegó la noche en que todo cambió. El hombre parecía más débil de lo habitual, con las manos temblando al intentar levantar la cuchara. Emily se arrodilló a su lado, sujetando el cuenco, con los ojos llenos de preocupación. Por primera vez, la miró, no con la cautela de un alma rota, sino con el peso de quien carga un secreto demasiado pesado. Entreabrió los labios, con una voz grave y ronca, reveló palabras que la dejaron atónita. No era un mendigo. Ni siquiera era pobre. De hecho, era multimillonario. Al principio, Emily pensó que su mente estaba nublada por el delirio. Sin embargo, su mirada era firme, su tono resuelto. Le habló de una vida que una vez estuvo llena de imponentes oficinas de cristal,
coches de lujo y portadas de revistas que lo aclamaban como uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. Pero en su afán por la riqueza, lo había perdido todo: familia, confianza y amor. Traicionado por sus seres queridos, destrozado por la codicia y la ambición, lo abandonó todo, eligiendo el anonimato por encima de la opulencia. Sus cicatrices no eran solo de batallas físicas, sino de guerras libradas en salas de juntas y en su propia alma. Emily se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que el hombre al que había alimentado a diario por lástima era alguien que alguna vez tuvo más dinero del que podía imaginar. Pero lo que más la impactó no fue su riqueza ni su caída. Fue su gratitud. Confesó que en todos sus años de éxito, rodeado de personas que decían preocuparse por él, nunca había sentido una bondad genuina como la que sintió cuando ella le puso un simple tazón de sopa delante sin esperar nada a cambio. A partir de esa noche, la historia de Emily y el mendigo comenzó a extenderse más allá de las paredes del restaurante. El hombre, recuperando lentamente sus fuerzas y ganas de vivir, comenzó a visitar el restaurante no como una figura sin rostro desde fuera, sino como un cliente desde dentro, observando en silencio la resiliencia de Emily. Sin que ella lo supiera, comenzó a poner en marcha sus planes. Tras las sombras de su humildad, hasta que descansó de vastos recursos, y decidió que esta joven mujer, que lo había visto como un ser humano, no como un multimillonario caído en desgracia o un mendigo, sería la persona a la que él cambiaría la vida. Semanas después, Emily recibió un sobre deslizado bajo la puerta de su apartamento. Dentro no solo había una carta, sino documentos que cambiarían el curso de su vida para siempre. El multimillonario había saldado discretamente todas sus deudas, asegurado la educación de su hermano e incluso logrado que fuera dueña del mismo restaurante, donde había trabajado incansablemente. Ella lloró esa noche, no por el dinero ni por el repentino alivio de sus cargas, sino porque su simple acto de bondad había desvelado una verdad que siempre había creído en el fondo, que la compasión podía extenderse de maneras imposibles de predecir. Los hombres desaparecieron poco después, sin dejar rastro, excepto el legado de su gratitud. Pero el restaurante que dejó en manos de Emily se convirtió en un ejemplo para los demás. Ella continuó sirviendo comida a cualquiera que entrara con hambre, sin rechazar jamás a quienes no tenían con qué pagar. Y en cada acto de bondad, sentía la presencia invisible de los hombres que una vez estuvieron destrozados, pero que le recordaron a ella y al pueblo que la riqueza no significaba nada si no se podía usar para sanar corazones. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Kindness Corner. Estas historias de bondad y segundas oportunidades buscan inspirar esperanza, y tu apoyo ayuda a que lleguen a más personas que las necesitan. Antes de terminar, quiero pedirte una petición especial. Deja un comentario abajo y comparte tu opinión. ¿Habrías sido amable con el mendigo si hubieras estado en el lugar de Emily? Tus palabras podrían inspirar a alguien más a elegir la compasión hoy. Y así, la historia de una camarera y un mendigo convertido en multimillonario nos recuerda que a veces los mayores tesoros de la vida no se encuentran en bancos ni negocios, sino en los sencillos y discretos actos de bondad que revelan la verdadera riqueza del alma humana. La vida a menudo nos recuerda que las apariencias engañan. El hombre que parecía destrozado y olvidado era en realidad alguien que había visto tanto las torres más altas del éxito como los valles más bajos de la desesperación. Sin embargo, lo que más importó al final no fue la riqueza que una vez tuvo, sino la bondad que se le mostró cuando no tenía nada. El sencillo acto de compasión de Emily, un plato de sopa ofrecido sin juzgar, se convirtió en el punto de inflexión de una historia que podría haber terminado en silencio. En cambio, se convirtió en un legado de esperanza, un recordatorio de que el amor y la bondad tienen más poder que el dinero. En un mundo donde muchos pasan desapercibidos, donde la gente juzga con facilidad y tarda en preocuparse,
Historias como esta arrojan luz sobre lo que realmente nos hace humanos. Todos llevamos cargas, todos tenemos cicatrices, pero también tenemos la capacidad de aliviar el dolor de los demás con un pequeño gesto de compasión. A veces, los mayores milagros se esconden en los actos más sencillos. Una sonrisa, una comida, una palabra amable cuando alguien más lo necesita. Esta historia no solo trata sobre un multimillonario disfrazado de mendigo. Trata sobre cómo la bondad puede reescribir destinos. Emily dio comida, pero más importante aún, dio dignidad. Y a cambio, descubrió que un acto de bondad puede generar un futuro más brillante del que jamás imaginó. Así que esta historia nos recuerde a todos, nunca subestimes el poder de la bondad. Lo que para ti puede parecer pequeño, puede significar muchísimo para alguien más. Lleva este mensaje contigo. Y siempre que veas a alguien necesitado, recuerda que la compasión no cuesta nada, pero puede cambiarlo todo.